Bueno, mi nombre es Valentina Palacio Rentería y les voy a hablar un poco de mi proteína, que es esta. A nosotros lo primero que nos entregan es la proteína. Sabemos que la señal de inicio siempre tiene una señal acompañante y es MET. Apenas llega la señal de alto en la proteína, no tiene un aminoácido, entonces la cadena se suelta y la proteína sale a hacer su función en el cuerpo. Después se saca el ARN, ese tiene los ribonucleótidos, el uracilo con la adenina, citosina con la guanina, y así con la proteína que nos asignaron vamos viendo cuál es la que sintetiza, por ejemplo, THR, y así lo vamos colocando. Este sería el ARN mensajero. Bueno, entonces luego pasarlo a ADN, entonces el uracilo se cambia por la adenina y la adenina por la timina, entonces la A con la T, la U con la A, la G con la C y así. Entonces, ahora les voy a explicar de manera básica el proceso de la transcripción del ADN y la síntesis de proteína. El ADN tiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se convierte en un ser vivo? Fácil. Un fragmento del ADN se transcribe en una molécula llamada ARN. A partir de esta copia se sintetiza la proteína, las cuales son como la base para construir un ser vivo. Entonces, el ADN se encuentra en el núcleo celular, ¿cierto? Y el proceso de traducción, síntesis de proteína se da en el ribosoma, el cual se compone de dos subunidades, el mayor y el menor. El ADN, al tener dos hebras, una de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Esto es gracias a su estructura molecular, la cual obligatoriamente las hace ser inversas. Las hebras del ADN son antiparalelas, entonces con eso podemos decir que el ADN, al no poder pasar al citoplasma, debe transcribirse a ARN, el cual sería como el mensajero para hacer. Esto es importante tener en cuenta que el ADN está compuesto por dos cadenas y 4 compuestos, las cuales son adenina, citosina, timina y la guanina, las cuales se emparejan o complementan. Al pasar el ADN al ARN se complementan de diferentes maneras para comenzar la transcripción, ¿cierto? Se toma la hebra molde y se empareja otra vez, y por último, ya que una de sus bases es nitrogenada, entonces son diferentes, por lo cual en esa transcripción en lugar de timina tenemos uracilo. Ahora les voy a explicar cómo el proceso de traducción se compone de 3 etapas, ¿cierto? Se las voy a explicar una por una. Iniciación. El inicio del ARN polimerasa, que es el punto donde se inicia la transcripción, se lo dije anteriormente, el ADN. Aquí se hace como con la ayuda de los centros promotores, donde desarrolla la molécula del ADN. En la transcripción se construye la cadena del ADN en sentido inverso a la de la cadena molde, donde se encajan o emparejan las bases nitrogenadas con los ribonucleótidos correspondientes. Después, la elongación. El ARN polimerasa continúa el recorrido en la hebra molde, ensamblado como con el resto de los ribonucleótidos. Entonces, la transcripción continúa hasta que se encuentra con una señal de terminación en la hebra molde del ADN y se libera el ARN mensajero recién formulado. Por último está la terminación. El ARN mensajero lleva la información a los ribosomas, en donde se crean proteínas con ayuda del ARN de transferencia, ¿cierto? Entonces, el código genético o ADN sería esa larga cadena de ribonucleótidos o bases nitrogenadas. Para formar esto se necesitan 3 bases nitrogenadas, las cuales reciben el nombre de codón. Estas se pueden traducir como a un aminoácido o una señal de inicio, codón. Y por último, la traducción se inicia desde el codón de inicio, el cual siempre es AUG, y sigue su camino formando aminoácidos, los cuales se acoplan como con el ARN de transferencia, que se encadena con el siguiente, y la proteína repite este ciclo hasta llegar a toparse con una señal de alto, el cual puede ser UAA, UAG o UGA, y no tiene aminoácidos que lo complementen. Entonces es aquí donde se separa el ribosoma del ARN mensajero y la cadena de aminoácidos queda libre. Y por último, les voy a mostrar una vez más la cartelera.